Bienvenidos, una excelente oportunidad de encontrarnos una vez más en el sitio donde nos deleita invertir tiempo después de un día de labores, después de las actividades que desgastan, pero a la vez agradecidos con Dios por la fuerza que nos brindó para realizar todas nuestras actividades y continuar ahondando en el estudio de la palabra del Señor. Bienvenidos todos ustedes. A través de las redes sociales los saludamos, un fuerte abrazo y a la espera de sus comentarios, aportaciones que serán muy importantes para nosotros, para parte ya de los capítulos que trasciende hacia una senda distinta en otra etapa de la iglesia, que es las misiones. Entrar en un contexto donde la iglesia había permanecido silente, aunque esporádicamente encontramos ciertos movimientos, pero ahora la directriz del Espíritu Santo encaminando a estos hombres para llevar la palabra. Bien, abre tu Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 13. Y nuestros versos van a girar entre el 6 al 12. De esta manera, prepara tus apuntes, la palabra. Prepara todas las cosas que tengas ahí para no tener distractores. Y recuerda, son muy importantes tus comentarios. Dudas, preguntas, necesitamos irlas disipando conforme el estudio transcurre, porque es el crecimiento y la madurez al cual nosotros estamos dirigiéndonos. Bien, vamos a orar pidiendo al Señor. No es rutina orar, de eso necesito reiterarlo. Es buscar la directriz, la revelación, la sabiduría, el conocimiento de quien es la Biblia para que nos traslade y nos permita el correcto entendimiento y la correcta predicación o explicación de lo que esa palabra significa para ti y para mí el día de hoy. Por favor, algunos de ustedes ayúdenos a orar. Te pido que también cierres tus ojos en el lugar donde estás. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día, Señor. Oh Altísimo. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, venir. Porque tú eres digno. A estudiar tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos, porque tú eres Dios, grande y seas poderoso. Tú, Señor, sea tu Espíritu Santo derramado. Porque tú eres fuerte. Padre mío, para darnos te una bendecimos. Palabra, Padre Santo, esa explicación precisa, Padre mío, majestuoso, Señor, y que sea tu Espíritu poderoso, Santo, Padre mío, en nosotros, Señor, para comprender, Padre mío, para entender, tu nombre es para digno. discernir la Ven, palabra, Señor. Padre Santo, Señor. Abre nuestros ojos. Que seas tú, mi Dios, abre nuestro entendimiento. Padre Santo, Señor, por las personas que están abre, Señor, en el nombre mío, precioso de Jesús. Jesús. Padre mío, y darles el sí, Señor, ayúdanos. Padre mío, quita cualquier distractor, Padre mío, alrededor de ellos, Padre Santo, para que puedan estar atentos. Gracias te damos. Te pedimos, mi Dios, por las personas que vienen en camino. Sí, Señor. Cuídalas, mi Dios, bendícelas. En el nombre de Jesús. Señor, estas instalaciones, Señor. Estamos en el nombre de tu Hijo Jesús, a la espera, Señor. Amén, amén. Debemos recordar que la iglesia ha venido tomando mayor interés y bajo la directriz del Espíritu Santo, desarrollando lo que Jesús mismo había enseñado antes de partir. Les había dicho que la predicación del Evangelio no debería ser exclusiva del pueblo de Israel. Los discípulos se concentraron en ese grupo elitista, pero el Señor les había encomendado la palabra para toda persona, de todo aquel que creyere. Y tuvieron que pasar algunos años para que se consolidara la labor de las misiones a la cual estamos tocando. Recordemos previamente que la iglesia estaba enfrentando oposición de diversos frentes. Y la enseñanza que el Espíritu Santo propicia a través de la revelación de los profetas, maestros, es: separen a Saulo, a Bernabé, para la misión a la cual les ha sido conferida. ¿Cuál era esa misión? ¿Hacia dónde tendrían que dirigirse? Eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Dios puede decir: es tu llamado, es el lugar, pero hay un tiempo, un momento, y es cuando Él lo define. No es cuando nosotros lo determinamos. Y esto se ha convertido en uno de los más grandes errores que tenemos, porque podemos
recibir la palabra del Señor, revelando acerca de alguna comisión específica para alguien, pero debemos esperar el tiempo propicio cuando el Señor defina el curso de acciones, porque de otra manera estaríamos elevándolo en nuestras fuerzas, bajo nuestros recursos y sin el respaldo de Dios en ese momento. ¡Qué tremendo! Esto lo hemos constatado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Muchas grandes aventuras, muchos grandes planes fracasaron y continúan fracasando porque no hemos esperado el tiempo de Dios. Recuerden eso. El tiempo de Dios tiene toda la directriz, el contenido, los recursos para que la obra a la cual Él llama prospere. Si tú y yo nos adelantamos, estamos fuera de tiempo. Si nos quedamos atrás, perdimos el tiempo. Entonces tenemos que alinearnos para que sea como Dios dice, cuándo, cómo y en dónde. Esto es importante. Por eso cuando hablamos de misiones o hablamos de realizar acciones para el Señor, debemos aprender de lo que ya otros pagaron el precio, cómo fue la directriz, cuáles fueron las acciones que se realizaron, y de esa manera podremos entonces perder menos tiempo, equivocarnos menos de esa manera, porque la directriz así lo define. Y recuerden, la iglesia es el depositario de la verdad, es la voz de Dios en medio de un mundo necesitado. Y los creyentes somos esos vasos de barro escogidos por Dios para llevar y compartir ese gran tesoro que es la salvación de las almas, el amor de Dios. Bien, permíteme leer entonces los primeros versos del capítulo 13. Iniciamos con el verso 6 y vamos a leer los primeros 3. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Nota todas las características que el doctor Lucas coloca, porque esto es precisamente un antecedente de lo que acontecerá hoy como a ellos en todo lugar. Cuando la oposición se levanta, viene de dentro como de fuera. ¿Estamos bien? Viene tanto de dentro como de fuera. En este caso, este hombre era judío. Así que vamos a ir adelante. Llamado Bar Jesús, eso significa hijo de Jesús, pero que en realidad Bar significa hijo. Este nombre aparentemente pudiera ser hijo del Salvador, hijo de Josué, que Josué también es Salvador, pero en realidad era un hijo del diablo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánta gente dice que son hijos de Dios y son hijos del diablo? Bien, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba en una posición increíble con el procónsul Sergio Paulo. Este era varón prudente y llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Pero, siempre hay un pero, les resistía Elimas, el mago. Es prácticamente el seudónimo de Bar Jesús, Elimas, es decir, su sobrenombre era el mago, el hechicero. Así es. Procurando, ¿qué hacía? Apartar de la fe al procónsul. Esto es muy importante. Nuestra vida cristiana se desenvuelve en dos esferas a la vez. Coinciden, compartimos, cohabitamos juntos en la esfera espiritual como en la esfera natural. Pero en ocasiones la natural se convierte en el estado de mayor atención al que le dedicamos nuestro tiempo, nuestros intereses, y perdemos de vista que la vida espiritual, donde lo sobrenatural es una realidad, es cuando es absorbido lo natural por lo sobrenatural, y entonces las cosas que vienen del Señor acontecen. En otras palabras, el apóstol Pablo había declarado más adelante que debemos vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, caminar en el Espíritu. En otras palabras, tener la disposición de vivir en una constante relación con Dios propiciará una vida espiritual cada vez más
eficaz en servir al Señor. Bien, ¿qué resulta? Aquellos dos habían sido guiados, recuerden, ¿quiénes? Bernabé y Saulo habían sido comisionados por el Espíritu Santo, elegidos para una misión específica. Pero se les ocurrió llevar un equipaje a Juan Marcos. Fíjense bien, a veces el Señor dice, solos. Pero siempre queremos llevarnos a alguien con nosotros, ¿no? Eso es muy importante. Miren, a veces tenemos un buen corazón para tratar de llevar a alguien más con nosotros, pero el Señor no lo llevó en ese momento. ¿Por qué? Porque no reunía las condiciones, características de su tiempo, de su momento para su llamado. Juan Marcos tuvo que aprender duras lecciones, crueles, terribles, críticas, heridas, pero más tarde, cuando llegó su tiempo, el Señor lo utilizó en una enorme y gran manera. Tan es así que él es el autor físico del Evangelio según San Marcos. Qué tremendo, ¿no? O sea, pero es lo que tenemos que aprender. ¿Qué estaba resultando? Algo que necesitamos colocar claramente. La comisión asignada era una labor misionera. En otras palabras, ya había algunos destellos de haber predicado al etíope, a Cornelio, pero ahora, de una manera organizada, contundente, el Espíritu Santo coloca a estos dos hombres, los mejores dos hombres que tenía la iglesia de Antioquía, y son enviados hacia la senda donde habría que picar piedra, por llamarlo de una manera. Habría que romper con barreras, habría que cambiar los estilos y conductas de vida del entorno. Se enfrentarían a culturas y a condiciones que no conocían. Pero este es el secreto. Cuando el Señor llama, el Señor respalda. Él equipa, Él prepara, Él provee las condiciones. No nos eximirá de los conflictos o dificultades, pero una cosa es garantizada: Él estará con nosotros. Él propiciará que los resultados que Él espera, no los que tú y yo esperamos, los que Él espera, se darán. Hablamos de la misión que envió a Jonás. ¿Cuál era el resultado que el Señor esperaba, diferente a lo que Jonás esperaba? Pero no obstante, cuando Jonás decide subirse al barco de la aventura con Dios y se somete a Dios, más de 150,000 personas, que era la población de Nínive, se convierte. Así que cuando Dios llama, recuerden, estamos hablando de un viaje misionero, pero esto aplica también cuando Dios llama a alguien en lo individual. Cuando Dios llama, no es porque seamos talentosos, buenos, o que nuestros antecedentes sean los más excelentes en el contexto de un doctorado, una posición, un éxito. No. Eso puede ser útil, ese trasfondo, pero la prioridad es la elección divina y la disposición de que Él vaya paso a paso forjando en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿A dónde se dirigieron? ¿A dónde los envió el Señor? Pasaron por una ciudad antes y no tenemos antecedentes. Pero llegamos a una ciudad llamada Pafos. ¿Sabes qué significa la ciudad Pafos? Ardiente. Ardiente, no por el sol, sino por las condiciones de su entorno cultural. Esa ciudad se caracterizaba por ser la capital y ahí se encontraba un templo de Venus, una diosa inclinada a la belleza como al amor sexual. En otras palabras, era una práctica que casi todas las mujeres en ese lugar se ofrecían como resultado de ser su devoción a la diosa. De esta manera
había un deterioro moral increíble, pero en el contexto la sociedad lo aceptaba y lo veía como nosotros hoy en día. Nuestras leyes aún están garantizando este tipo de conductas, cuando en realidad el desligarnos de los principios básicos, elementales, nos conducirá a un deterioro y sobre todo a un momento crítico. Así que Venus o Afrodita era quien tenía la prioridad en ese lugar. Entonces podemos decir que el Señor les estaba enviando a una tierra donde habría una enorme oposición, donde no sería la comunicación del Evangelio lo más fácil. Las conductas inclinadas a la perversión son las más difíciles de poder extraer de esa condición, porque la carne vive al máximo. Cuando hay idolatría, ese es otro ámbito espiritual que es crítico, pero cuando hablamos en este contexto es porque prácticamente la gente vive aceptando que las conductas inmorales o amorales es lo más natural y por lo tanto para ellos es lo que se debe hacer. Y el Señor envía a estos dos hombres a un lugar que representaba el punto álgido para el inicio del cumplimiento de la misión. Recuerden, el principio de la misión, no el punto final. Eso es importante. ¿Qué había ahí entonces? Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos. Comentarios. ¿Estamos bien? Encontramos entonces, ya que el doctor Lucas está describiendo las condiciones en que la oposición se levanta. La oposición espiritual siempre tiene dos ámbitos. Por lo general, hemos creído que solo es externo, es decir, de aquello que está fuera de nuestros límites, que está fuera de la iglesia, fuera de nuestro contexto. Pero nos vamos a dar cuenta que siempre hay dos aspectos y uno de ellos también que es interno. Por eso el Señor Jesús mencionó alguna vez que a veces los enemigos de su casa son los que están dentro. No porque sean adversarios a muerte, sino la oposición está hablando. ¿Sí? En este caso encontramos, dice aquí, a un hombre judío que se hacía decir que era mago, pero en realidad estamos hablando de hechicería. Era un falso profeta que se hacía llamar hijo de Jesús, hijo de salvación, es lo que quiere decir esto, mencioné. Pero, ¿qué está sucediendo? Debemos primero darnos cuenta que este era un hombre con un trasfondo similar a Bernabé y a Saulo. Era judío de nacimiento. Probablemente había practicado sus primeros años la ley, la Torá. Conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento. Pero llega un momento, la Biblia no nos menciona, solo nos da el resultado final. Nos dice que él, al practicar estas cosas, se había hecho un negador de los principios que creía. En otras palabras, un apóstata. La apostasía significa rechazar lo que anteriormente se creía y se practicaba. Y esto no es privativo de los judíos. En la iglesia cristiana también tenemos quien después de tiempo abandona la fe, la niega y ya no vive de esa manera. ¿Vamos bien? Comentarios. Por lo tanto, cuando este hombre decide cambiar sus principios para introducirse en un ámbito que para él debió ser desconocido, tal vez se hizo como Demas, en un proceso sutil
desligándose poco a poco de la verdad hasta que Demas se fue al mundo. Pero qué diferencia. Cuando tenemos una fe genuina, podemos fallar, irnos al mundo, pero no negar la fe. Qué diferencia. Qué diferencia. Pero ahora encontramos a este hombre en un ámbito totalmente contradictorio. ¿Por qué? Vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y 11, por favor. Y vamos a encontrar que Moisés escribe acerca de todo lo que las naciones aledañas a Israel practicaban. ¿Se están dando cuenta ahora cómo va la iglesia enfrentando una oposición distinta? 18, versos 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el... Perdón, ¿a quién le está hablando el Señor a través de Moisés? A Israel. En otras palabras, a los creyentes. Eso va en el final, en el principio como ellos y a nosotros presentemente. En otras palabras, esa declaración de Dios es una permanente declaración para que esto se convierta en algo que no caigamos en el bien. 18, por favor. A quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No podemos entrar en detalles de lo que significa cada palabra que está ahí. Nosotros lo consideramos como si fuera sinónimos. Tienen una connotación, pero cada una de esas palabras tiene un origen, una declaración específica de lo que el día de hoy tenemos. Y déjame decir algo sin entrar en tantos detalles. Mucho de lo que se acaba de leer lo practican algunos en la iglesia cristiana. No podemos entrar en esas declaraciones, pero eso de declarar, decretar, de atar, desatar, es precisamente parte de lo que hacen los hechiceros, los espiritistas y toda esa clase de gente que hace santería, toda esa clase de personas que se dedican a eso. Así que cuando ustedes dicen, yo decreto, yo ato, no sabes de qué espíritu eres. Porque nosotros no somos llamados a ser creadores, somos creados para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué diferencia? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, y no es porque seas alguien tan estricto, no. El punto es que el propósito por el cual estudiamos es para evitar caer en esas trampas y entender que no somos llamados a atar y desatar como la que tú encuentras en todo tiempo. Se hacen trabajos garantizados. ¿Verdad que si has visto mucho ese letrero? Te garantizo que volverá. ¿Verdad? No importa cuántos amarres, el mío superior. Dices, ¿quién? Pues eso es lo que estamos hablando. Cuando Bar Jesús entra en este escenario, la Biblia no nos menciona cuándo fue su debacle, solo nos menciona el resultado final de haberse alejado de Dios, de haber renunciado a la fe de sus padres, de haber tomado su elección, porque esta es una decisión, recuerden. Toda persona es responsable de sus acciones, de sus decisiones, y tarde o temprano las consecuencias van a cobrarle una gran factura. Bar Jesús, ¿qué estaba haciendo? Se introdujo en un mundo con una alta cantidad de poder, de efectividad. Pero antes de proseguir, la pregunta correcta sería, ¿por qué Dios prohibiría a su pueblo tener este tipo de prácticas? ¿Porque son ingenuas? ¿Porque eran fantasía? ¿Porque no eran gratas? ¿O cuál era el propósito de colocar esa advertencia? Porque ese mundo es tan real, tan atractivo, tan sutil, tan poderoso, que puede introducirse en un ámbito sobrenatural donde las cosas pueden suceder, pero no hay salida.
Quienes entran en ese mundo, solo Dios puede cambiar esas vidas, pero sin exentarlos del alto costo de su necedad. Eso debemos decirlo claramente. ¿Qué hacía este hombre? Dice que era un hechicero, era un falso profeta. Él había adquirido nombres del Antiguo Testamento, que el profeta era el emisor, el enviado de un poder superior para comunicar. Él se había convertido en el vocero del diablo para anunciar acciones, situaciones, para declararles lo que querían escuchar, porque en fin, la gran mayoría de las personas, ¿por qué visitan este tipo de prácticas o las hacen? Porque quieren escuchar algo que les va a agradar, quieren saber el mañana, quieren saber cómo enfrentar algo, y se les olvida que solo tienen el hoy para esa situación. El mismo Señor Jesús mencionó que el pueblo judío, un segmento, practicaba esas cosas. Vamos a ver Lucas capítulo 11, verso 19. Elimas pudo haberse anunciado como ¿quién? Como el que recibía mensajes o tenía la respuesta. Y pudiéramos decir que él era el que tenía todo lo que el mundo necesitaba. El ilustrado, el alumbrado, el iluminado, pudiéramos decir que él era. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lucas 11, 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos por quién los echan, por tanto ellos serán vuestros jueces. Jesús estaba mencionando que había ciertos judíos entrando en una práctica de esa naturaleza. ¿Por qué? A Jesús lo estaban criticando y diciendo, tú echas fuera a los demonios porque tú tienes parte con el diablo. Y Jesús dijo, qué equivocados están. Sus hijos practican eso, ellos van a ser los jueces de ustedes. ¿Qué sucedió? Mencionamos en la clase anterior los hijos de Seba en este mismo libro de Hechos, que trataron también de mantener una postura de esta naturaleza y al final el enemigo los despojó de todas las cosas. ¿Qué hacía este hombre? Falso profeta, judío. ¿Qué es lo que hace por lo general la gran mayoría de estas personas? Puede hacer sanidades, hacer limpias de todo aquello que las personas creen que alguien les echó una maldición. Los va a liberar de su peso. Les va a proporcionar direcciones para saber si se pueden embarazar, con quién se deben casar, a quién tienen que amarrar, de qué manera. O sea, un segmento demasiado amplio donde no es la persona. Hoy tenemos varias frases, entre ellas, por ejemplo, el medium, que las personas llaman. El medium, como su nombre lo indica, es el intermediario entre el mal y lo que se quiere hacer. Es el medio a intervenir entre lo que la gente quiere escuchar del más allá y de lo que ellos van a hacer para convertirse en seguidores de esa misma condición. Pero lo que ellos no saben es que lo que está operando es una realidad espiritual que se llaman demonios. Invisibles a nuestros ojos, pero en un mundo espiritual con un alto grado de impacto para tratar de propiciar hacer esclavos a las personas por lo que quieren escuchar, por lo que les van a dar o los resultados que pueden obtener. ¿Comentarios? ¿Comentario, pastor? Sí. Pues sabiendo que este hombre era brujo, en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente dice así: en tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente hasta Galilea.
cómo había, se había metido sutilmente Ajá. hasta el gobierno ¿Sí? y se había hecho muy amigo de él y lo estaba pues, como estaba diciendo usted, le hacía trabajo de limpieza o de todo ese tiempo, todo lo que hacía, todo, con toda la brujería que traía para Sí. posiblemente ayudarlo, ¿no? Y tener un puesto arriba, porque es lo que busca. ¿Cuántos gobernadores el día de hoy no viven de igual manera? Para nadie es un secreto. ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos cantantes? Los espectáculos es muy común en cualquier televisora o cuestión de actuación. Es súper común que tengan como Y luego después dicen, monólogos. continuando en ese punto, y luego después dicen, ¿por qué murió tan joven? ¿Y por qué se fue tan rápido? Hay algo que debemos reconocer. El diablo ofrece mucho, pero da poco, y cobra carísimo sus favores. Carísimo. Pero su actividad está limitada. Y eso es lo que lamentablemente las personas no quieren darse cuenta. Bien, después de esto dice, ¿qué labor realizaba este hombre? Se encontraba insertado en las esferas más elevadas de gobierno. Su popularidad, sus resultados le habían abierto puertas para entrar en una esfera donde la política gobierna más allá de que con inteligencia, con fuerza, con anticipación, con otros recursos para tratar de mantener lo que sus intereses desean. Así que él estaba como alguien que, como dicen hoy las palabras que no me agradan, pero coaching, influencer. Qué tremendo. Déjenme hablar 2 minutos acerca de eso. Y me cuesta mucho trabajo porque sé de 3 influencers cristianos que ya han dicho, no somos cristianos y la gente nos busca. Después de tanto tiempo, dices, ¿cómo puede ser que la gente no tenga ni el más mínimo contexto para saber cuándo es correcto o incorrecto, cuándo es la palabra o no es la palabra? Y te estoy hablando de nombres por todo el mundo. Uno era un indio dedicado a la idolatría en su máxima expresión. Otra chica cantándole al diablo. Pero tengo mi influencer, tengo mi coaching. De hecho, hace unos días hablé algo en Fake Café al respecto. ¿Cuánto cuidado debemos tener? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, recuerden, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y eso les va a decir, no los conozco, nunca estuve con ustedes ni ustedes conmigo. Bien, vamos adelante. Dice, ¿qué estaba haciendo este hombre? Se había encontrado su nicho de mercado. Mientras más elevada la posición de alguien que practica estas cosas, es mayor su influencia y sus clientes. Es mayor o más amplia su cartera de adeptos para lograr su cometido. Las personas consideran que esto es algo inofensivo, que algo que no van a pagar un precio, que el único pago es lo que dan al principio como el enganche de su milagro, pero no se dan cuenta que han entrado en un mundo donde es imposible salir. Nunca más van a poder salir. Tú vas a encontrar a personas que dicen, pero es que no sé por qué me está yendo mal, no sé por qué tanta enfermedad, no sé por el comportamiento de mis hijos. La Biblia dice, la maldición no viene sin causa. En otras palabras, existe una razón que propicia la actividad o la acción de estos seres como resultado de haberles abierto la puerta. Qué tremendo, ¿no? Bien, ¿qué sucede? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Sergio Paulo era un hombre capaz, dice aquí, pero lo que no nos dice la Biblia es que Saulo y Bernabé ya tendrían días ahí predicando el evangelio, porque de otra manera él no sabría cómo o de qué manera
estaban ellos como misioneros predicando el Evangelio. Siempre sucede así. El Evangelio es su propio promotor. El Evangelio es su propio propagador. Porque no son los hombres, es el poder de la palabra. Así que, como Pilato también escuchó de Jesús, ¿recuerdan? ¿Cómo llegó a saber eso? ¿Cómo llegan a saber las altas esferas? Porque es obvio, la trascendencia del poder de la palabra y el respaldo de Dios, es imposible callarlo. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios los guía hacia una acción específica, una actividad, una misión designada, el Señor va con ellos, en ellos y a favor de ellos. Pero siempre hay un principio que debemos ver, lo que hizo este hombre. Verso 8. Verso 8 dice: les resistía Elimas. Esta palabra, resistía, está hablando precisamente de oponerse, de mantener una postura contraria, de ir en contra de. Y hay otro punto, un principio que necesitamos darnos cuenta. Todo lo que se opone o es contrario al Evangelio, siempre emprenden, realizan, inician una lucha en contra del Evangelio porque consideran, entienden que se convierte en una amenaza seria para sus intereses, para la posición, el lugar, el prestigio que tienen. Siempre van a hacerlo por difamar, por declarar una falsa reputación, por inventar cosas, por tratar de oponerse de cualquier manera, por sus encantos, por sus declaraciones, por sus ataduras, pero finalmente entendemos, nada de lo que un hechicero haga en contra del pueblo de Dios funcionará. Por eso dice la palabra: si aún un arma forjada se levanta contra ti, nadie estará a favor porque el Señor no está con ellos. Dios convierte la maldición en bendición. Debemos tener cuidado con eso, porque a la vez, ¿y si lo maldicen? ¿Y qué va a pasar? Esa palabra no cabe dentro de nosotros. Ningún acto que el adversario haga de maldecir funcionará. Tú y yo no estamos supeditados a su fuerza ni su capacidad, porque el que está en nosotros es mayor. 1 de Juan 4:4, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es importante. No nos jactamos porque no es nuestra fuerza. Él venció en la cruz del Calvario. Él se levantó poderoso. Él derrotó públicamente al adversario. Por lo tanto, nosotros no tenemos que temer a quien diga o haga alguna conjuro, alguna palabra en contra. Jamás. ¿Sí? ¿Qué sucede? Y esto es muy importante, que hay una inevitable confrontación, porque los opositores conocen espiritualmente que hay un límite a sus habilidades, a sus talentos, a sus recursos. Los estragos que han generado en otras personas tienen un límite cuando se trata de compartir el Evangelio. ¿Y qué va a suceder? Lo que hizo este hombre, trató de impedir que el gobernador o el procónsul escuchara. Eso nos debe resultar familiar. Recuerden, la iglesia está avanzando ahora, se encuentra en el contexto de las misiones. Ha trascendido los límites de Jerusalén, ha venido a Antioquía, y de Antioquía ahora se convierte en el centro misionero por excelencia. Pedro ha dejado de ser la figura. Jerusalén ha cesado de ser la ciudad fundamental. Ahora es Antioquía el centro de operaciones. Pero la iglesia sigue bajo ataque. Sigue operando, mas no dependiendo de las actividades del enemigo. Aquí vamos adelante. Verso 9.
Dice, entonces Saulo, eso me agrada, ¿no? Entonces Saulo, que también es Pablo, de aquí en adelante, debo hacer mención, de aquí en adelante ya no encontramos el nombre de Saulo, sino Pablo. Hay algunas hipótesis teológicas al respecto. Una, Saulo es el nombre hebreo, y Pablo pudiera ser el nombre griego que pudiera traducirse. Es decir, que él tuviera dos nombres. Pero realmente Pablo significa pequeño. Quizás era su apodo, como aquí, el chaparrito, ¿no? El chapito, como decían en Sinaloa, Sonora, el chapito. Para nosotros sería el chaparrito, porque en realidad él era bajito de estatura. Puede ser también otra hipótesis que Saulo toma el nombre de Paulo como resultado de que Paulo Sergio, el vicecónsul, se convierte y es el primer convertido que sabemos públicamente de Pablo. Yo no creo que sea el primero. Públicamente que tenemos, como lo describe Lucas, sí. Y es cuando él puede tomar ese nombre de Pablo. Así que para que ustedes y yo ya, de hoy en adelante, vamos a encontrar que Saulo desaparece como nombre judío para establecer Pablo. ¿Sí? Pablo entonces realiza una actividad enorme. Aquí es donde nosotros necesitamos pararnos. Lo que hizo Pablo puede ser criticable o puede ser la condición y respuesta de la madurez que se tiene que hacer y cómo se trata con personas que son apóstatas y contrarias a la verdad. Lo que vamos a leer, algunos dicen, es que Pablo nunca tenía amor. Es que hay que ganar a las personas con amor. En ocasiones es verdad, pero hay otras en que la iglesia ha perdido credibilidad por tratar de hacerse como el mundo y atraer a las personas sin cuestionar, sin colocar un señalamiento por lo que las personas hacen en relación con la hechicería, el espiritismo, que es muy distinto. Dice aquí entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¡Qué tremendo! Enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. La pregunta entonces es, ¿cómo es que Pablo podía conocer quién era ese hombre si apenas lo acababa de ver? Eso es importante. El secreto de una vida espiritual efectiva es ser lleno del Espíritu Santo. Dice aquí el verso que acabamos de leer, Pablo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está sucediendo? Cuando el Espíritu Santo los llamó, equipó, preparó, pero en ocasiones no sabemos cuándo o cómo va a emerger hasta no enfrentar la circunstancia que vivimos. No sabrás qué condiciones o qué dones, poder hay en ti hasta que sea el momento para poderlo percibir, desarrollar, accionar. Pablo nos dijo, tendré el don. ¿Qué diré? Pablo se levanta con toda su fuerza, capacidad y acciona como resultado de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y es aquí donde los dones son importantísimos. Nuestra vida cristiana necesita dones, los dones del Espíritu Santo. Especialmente lo que Pablo está diciendo es el don de discernimiento. Vamos a leer 1 Corintios 12. Y vamos a leer del 7 al 10, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿Pero a quién? A cada uno. Entonces, ¿a cada uno qué significa?
No, nomás a los pastores. No, nomás a los líderes. No, nada más a los misioneros. ¿Qué dice? ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A los líderes o a la iglesia? Entonces, eso es lo que debemos entender. Pablo está escribiéndole no a un segmento privilegiado de una jerarquía religiosa. Le está escribiendo en el contexto general de la iglesia con sus líderes, haciendo un cuerpo donde todos tienen esa oportunidad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho. Ok, vamos adelante. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia. Otro don. Según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. El Espíritu es la fuente de todos los dones y lo brinda acorde a la necesidad, al llamado, a lo que la iglesia necesita para provecho del contexto general. Pablo ahora está mostrando que el don de discernimiento es una realidad en la vida de Pablo. Vamos a leer este verso, por favor, que dice aquí en el verso 9:10, que lo tenemos aquí, por favor. Dice Pablo, fijando sus ojos. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Cuál era el punto de Pablo? Fijar sus ojos. ¿Era querer leerle el iris? ¿Era querer ver de qué color tenía los ojos? Lo que estaba haciendo Pablo ahora era ejercitar a través de lo que podía penetrar más profundo de lo que superficialmente había. Pablo aprendió lo que la naturaleza, las condiciones y las actividades que este hombre estaba realizando, porque él pudo entonces, por ese discernimiento, darse cuenta de lo que había en ese hombre, en lo más profundo de él. Eso llamamos discernimiento. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? ¿Cómo es que ejercitó Pablo? Porque estaba lleno. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no podemos recibir nada de nadie. Déjame decirte. Es que yo tengo el don de profecía, pero tu vida no vive acorde. Dense cuenta, es muy importante. La iglesia está llena de charlatanes, no podemos negarlo. Una minoría, pero hay muchísimos charlatanes que aprovechan el error, que conocen la naturaleza del ser humano y les gusta escuchar cosas bonitas. Y por eso hay tanto adulador, tanto profeta que va y cobra sus honorarios en iglesias para que les digan lo que quieren escuchar. Y en una gran mayoría son estafadores. Una del DF principalmente. Una mujer del DF que vende sus pinturas ungidas, sus trapos ungidos. Y hay pastores que se prestan para desfalcar a sus ovejas. Los billetes hablan y se pone un billete aquí. O sea, no estamos dando su nombre para... Estamos ilustrando la clase con hechos reales. Y si usted quiere escuchar la voz de Mamón, como ella dice, que es la riqueza, póngase un billete y vamos a acabar con la riqueza. Traiga $1,000, los primeros $1,000 y empieza a defraudar a todo mundo. ¿Te das cuenta?
Qué importante es que estudiemos la palabra y nos demos cuenta que hay dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, y en una gran cantidad de ocasiones tú vas a ver lo siguiente: esta persona tiene algo que no descifro completamente, pero no es compatible. Hay algo que dentro de mí me pone una barrera, una resistencia. No me cae mal, no me he hecho nada, pero hay algo aquí que no es compatible. Pero a veces somos tan buenazos que no importa. ¿Sí? ¿Qué hizo Pablo entonces? Estaba mirándolo fijamente. No era una mirada acusadora. Era una mirada que estaba penetrando hasta lo más profundo de esa persona para saber exactamente cuáles eran sus motivaciones, qué es lo que motivaba su vida a hacer eso. ¿Cómo es que dijo Pablo? Eso es muy importante. Permíteme. Lo que dice Pablo. Por eso dije, ¿cómo supo Pablo? Primero, lleno de todo engaño. ¿Cómo sabía Pablo si lo acababa de conocer? Lleno de toda maldad. No eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Enemigo de toda justicia. Shh. Ahora, debemos recordar que Pablo no es el único registrado en este contexto. Vamos a ver en el capítulo 8 de Hechos, capítulo 8, versos 20 al 23. Pedro también tuvo una situación similar con aquella famosa pareja de enamorados que querían engañar al mundo por tratar de mantener una postura dadivosa de libertad financiera, Ananías y Zafira. Comentarios de ustedes quienes están en línea, si hay quienes. Gracias por todos los que nos saludan. De igual manera, capítulo 8, versos 20 al 23. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y dice, y saliendo de allí, expiro. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cómo Pedro pudo haberlo sabido de igual manera si era el momento en que ella entraba a la iglesia? Era porque el Espíritu Santo, a través de Pedro, mostrando lo que realmente había en el corazón de Zafira. Pero aquí habla de Simón el mago. Ah, perdón, porque también me fui a... El otro es en el capítulo 5. Capítulo 5, ok, gracias. Ah, mira, qué bueno, tenemos los dos. Yo puse el capítulo 8 y también definiéndolo en ellos. Bien, ¿cómo es que sabía? Por el discernimiento. Tú y yo no sabemos qué don tenemos. Los vamos a ir descubriendo en relación con nuestro tiempo de caminar con Dios, de las inclinaciones, acciones, o cuando las circunstancias se presentan, lo haremos. Y el discernimiento es algo que es importantísimo. La iglesia ha perdido mucha capacidad y ha distorsionado una gran cantidad de enseñanza porque los liberales o aquellos que enseñan distinto no queremos ofenderlos, no queremos dañarles, nos hemos sustraído de hacer lo que Pablo. No debemos buscar la amistad, pero sí hacer ver que eso es un error. Y en ocasiones, por no tener una contienda, pues mira, cada quien crea lo que quiera. No. Necesitamos, aunque el respeto es imprescindible, pero no puedes dejar a alguien creyendo que esa es la verdad y que camina en la verdad. El apóstol Juan, creo que es primera o tercera de Juan, dice: yo me gocé de escuchar que tus hijos caminan en la verdad. No hay mayor y mejor noticia para un pastor que sus hijos espirituales caminan en la senda de la sana doctrina.
que no se han desviado, que no han adulterado la palabra, que no han cambiado sus intereses por dinero, posiciones, propiedades, no, que sigan viviendo en la senda correcta, ¿sí? Así que debemos exponer lo que está aquí. Pablo no buscó simpatías con este hombre. Pablo no tuvo miedo de una represalia, porque sabía que era mayor el que estaba en él que el que estaba afuera. ¿Lo sabemos? Sí. No es jactancia, es una realidad que sabemos. El Señor vive en nosotros. Y eso es importante, ¿sí? ¿Por qué entonces? Fíjese, ¿qué diferencia? Dice también que Elimas estaba lleno, pero lleno de engaño, de fraude. La mayoría de las personas que no conocen al Señor, porque hay unas que aún cuando no conocen al Señor tienen sentido común, tienen principios y se abstienen de prácticas de esa naturaleza, pero otras, en su afán de adquirir, de superar, de tener cosas, visitan este tipo de prácticas y no se dan cuenta que están entrando en un fraude cautivante. ¿Por qué? Porque está un ejército de demonios a favor de estas personas, buscando controlar y manipular a las personas como o a través de resultados que ellos tienen. Es como los tatuajes. Uno nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Qué terrible, ¿verdad? Se convierte en una dependencia. Bien. Así que, ¿cuál era la razón de la oposición? ¿Por qué siempre vemos oposición? Cuando salimos a evangelizar, cuando alguien va de misionero, cuando en la iglesia siempre hay oposición. ¿Cuál es la razón? El principio fundamental del adversario es impedir que las personas conozcan la verdad, porque la verdad los hará libres. En el mundo espiritual, mientras más ciega una persona esté, mientras más sorda espiritualmente hablando, mientras más duro tenga su corazón, es menos probable de conocer la verdad. Y aquí es donde tenemos que aprender otra gran lección. No es nuestra habilidad de transmitir o comunicar, no es nuestra imagen ni el lugar donde lo hacemos. Si el Espíritu Santo no trae convicción a las personas, si el Espíritu Santo no produce ese despertar y abrir los ojos de las personas, en vano será lo que te hagamos. El apóstol Pablo lo estaba declarando. Vamos a ver el capítulo 26, versos 15 al 18. Y otro que pueda buscar, Lucas 4, donde el Señor Jesús está hablando precisamente al respecto. Creo que es 4:18. Wow. ¿Comentarios? Esta clase es muy importante, porque estamos viendo cómo viene un ataque sistemático en la medida en que se va propiciando el desarrollo incremento de la iglesia. Fíjense bien, como va avanzando la obra, el enemigo sigue operando, enfrentando de diversos frentes a través de diversas mentes, personas, circunstancias, para frenar la obra del Evangelio. Pero nunca lo podrá lograr. Tan es así que hasta el día de hoy el Señor a mí nos alcanzó, y a través de nosotros alcanzará y tocará a otros. ¿Sí? Capítulo 26, verso 15, por favor. Yo entonces dije... Pablo está hablando aquí, compartiendo públicamente esta palabra. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto,
y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santos. Ese es el propósito fundamental de la predicación del Evangelio, para que abra sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas donde vivían a la luz gloriosa de salvación. Pablo lo supo desde el primer instante. Aunque Pablo no tenía esas prácticas, él estaba ciego a la verdad, porque él estaba atrapado en la religiosidad. Él estaba involucrado en prácticas, en liturgias, en sacrificios, en ayunos. Y él decía, yo era bueno, pero ser bueno no lo libraba de la condenación. Hasta que no vino el Señor Jesús a su vida, entró a su vida y dijo, sí Señor, adelante. Este es el punto donde el enemigo va a oponer resistencia, porque va a perder a quienes un tiempo estaban en su ejército, aunque fueran pasivos, pero estaban dentro de su entorno. Y cuando viene el Evangelio y enciende la luz, conocemos la verdad, y la verdad nos hizo libres, como dijo el Señor Jesús. Él es la verdad. El mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 4, cuando es lleno del Espíritu Santo, dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a leerlo, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Perdón, ¿qué verso es? 4:18. Pues, no, gracias, 18 estaba bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la razón de ser lleno del Espíritu Santo, para cambiar las condiciones de las personas en su momento presente, y la luz del Evangelio resplandezca para brindarles una vida de oportunidades, una transformación en su corazón, en su mente, en sus actitudes. Es librarlos de las cadenas, es abrir la puerta de la prisión, es llevarles de la derrota a la victoria, es llevarles de la esclavitud a la libertad. Eso es lo que tú y yo somos llamados. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Qué tremenda declaración del Señor Jesús. Anunciar el año agradable. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Qué hizo entonces también Saulo? Aquí Pablo hace algo que impacta, ¿no? Que le dice, además de que estás bajo esa prisión, y aquí solo antes de continuar adelante, lo que no entienden los que practican estas áreas de hechicería, espiritismo y todas sus connotaciones, ellos no se han dado en cuenta que son esclavos de una enorme cantidad de condiciones de la que nunca podrán salir. El precio de servirle al diablo es el más costoso, porque no solamente les cuesta su vida, puede costarle la vida de sus hijos, la vida de su familia. Qué increíble. Dice Pablo entonces, pues ahora te vas a quedar ciego por un tiempo. Y dice inmediatamente, se quedó ciego. El poder de hacer milagros, el don de hacer milagros. Qué tremenda oportunidad. Esto es qué o cómo utilizamos la autoridad delegada que el Señor nos concedió. Es muy importante. El Señor Jesús tenía tanto poder porque era el mismo Dios sobre la faz de la tierra, pero nunca utilizó su poder para satisfacer ni aún su propia hambre. Nunca utilizó sus capacidades para sus propios intereses. Qué increíble.
Increíble. Por eso cuando leíste de los dones, que dices, ¿para qué? Para edificar, no para satisfacerse. Tenemos tanto que aprender. Bien, ¿qué sucedió? Porque el tiempo nos gana. Sergio Paulo estaba viendo esa escena, escuchando todo el diálogo. Repentinamente escucha quién era en realidad este hijo del diablo, lo que sus prácticas propiciaban y de dónde procedían. Y en el momento dado, Sergio Paulo se da cuenta que hay un poder superior, que hay algo más grande de lo que él había visto. ¿Y qué? ¿Qué sucede? Vamos a leerlo, por favor. Entonces dice el resumen, después de haber visto cómo había caído ciego, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí es donde necesitamos hacer énfasis. La autoridad delegada es una responsabilidad personal. ¿Para qué y cómo lo vamos a utilizar? ¿Recuerdan aquellos dos que dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y consumamos a estos? El Señor no les reprendió porque no tenían autoridad. El Señor los reprendió porque ellos ignoraban para qué realmente era la autoridad. ¿Qué sucede entonces? La conversión de Sergio Paulo no es directamente relacionada por los milagros, aunque los milagros pueden ser un medio para que las personas puedan conocer al Señor, pero eso no implica que los milagros produzcan transformación en las vidas. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? ¿A cuántos alimentó? 5,000, 3,000 más mujeres y niños. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Qué sucede? Vamos a enfatizar. Hubo una acción. Él creyó maravillado. ¿Por qué? Por la doctrina, por la palabra del Señor. Adrián tiene un comentario. ¿Sí? Dice, conocí personalmente a uno que invita mucho de la iglesia a Guadalajara para que les lee las cartas y enseña rituales. Se comporta como zombie fuera del escenario. Cuando cruzamos miradas agachó la cabeza y se refugió en su camioneta. Eso que está mencionando Adrián es una realidad. El enemigo conoce a quién enfrenta y bajo qué condiciones. El enemigo sabe cuando alguien le pertenece a Dios. No por decir, mi camisa dice cristiano, o traigo el pescadito, o como los que traen el carro el pescadito y se pasan los altos y echando pleito por todo lado, eso no los hace cristianos, déjame decirte. El enemigo conoce exactamente lo que le dijo a los hijos de Seba. Conozco a Jesús, sé quién es. Y de Pablo no tengo ninguna objeción, porque sabía que era lleno, vivía en la vida del Espíritu. Y si este hombre, que obviamente un aprendiz de antagonismo, encuentra de frente a alguien que es lleno del Espíritu Santo, ¿qué crees que va a hacer? ¿Enfrentar? Mejor huir. Porque en un instante Adrián pudo haber dicho, sal de él en el nombre de Jesús. Tu espíritu de adivinación fuera, que vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Entonces, Sergio Paulo es el primer convertido en este viaje misionero donde el Espíritu Santo les había enviado. El propósito entonces se estaba cumpliendo. La oposición siempre será una realidad a la que tenemos que estar con cautela, no cruzando los brazos, no dando por asentado que son viajes de placer. Cuando sales al campo,
debes enfrentar aquello que en un momento dado no sabes cómo ni qué, pero el Espíritu Santo nos va a equipar para hacer la obra de esta manera. Así que entonces aquí tenemos solo una disyuntiva: ¿solo milagros o la predicación de la palabra? Dice aquí el doctor Lucas que, maravillado de la doctrina, se convirtió. Y eso es el fundamento de nuestra comunicación del Evangelio: predicar única y exclusivamente la palabra de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo, apegarnos a la verdad que conocemos sin alterarla ni adulterarla, ni ser tan flexibles que el día de mañana perdamos credibilidad. Porque la fe es el resultado de tener contacto con la palabra de Dios, dice Romanos. La fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. Las personas pueden convertirse a nosotros, pero no al Señor. Las personas pueden ser miembros de la iglesia, pero no miembros de la familia de Dios. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Así que estamos viendo entonces otra etapa donde los viajes misioneros nos ilustran qué hacer y cómo hacerlo. Cuando Dios dice ahí, Dios va a extender su mano para fortalecer, levantar, equipar, respaldar y proveer todo cuanto se requiera. Pero aún podrá permitir que venga persecución, que venga oposición, que vengan dificultades, pero solo será un medio para que su nombre sea exaltado y glorificado. ¿Sí? Comentarios para irnos. Qué increíble, ¿no? Que puedan llamar a quien les haga todas esas cosas sucias y nunca invitar a un pastor, a un evangelista o maestro a la televisión. Qué increíble. ¿Por qué no vende? ¿Ah? Yo tengo su horóscopo de un año, se lo voy a decir. ¿Algo más? ¿Comentarios? Y la verdad no podemos jactarnos porque algunos de nosotros quizás no practicábamos eso, pero vivíamos en pecado. De ahí nos sacó el Señor. ¿De dónde? De la mugre donde vivíamos. Estábamos cegados. Exactamente. Estábamos perdidos. Estábamos lejos de Dios. Aunque no practicáramos ciertas cosas, pero sin el Señor Jesús, perdidos. Pues vamos a dar gracias. Si no hay otro comentario, ¿alguno de ustedes quiere cerrar? Adelante, Alfredito. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das en este momento, bendito Dios. Para Te agradecemos. Que estemos, así como el apóstol Pablo, bendito Dios, atentos a toda la situación que pasa a nuestro alrededor, que fijemos nuestra vista a todo lo que pasa en la iglesia. Alabado sea tu nombre, que Señor. tú abras también nuestro entendimiento, que podamos conocer, bendito Dios, aún las acechanzas del maligno, bendito Dios. Bendecimos tu nombre, te pedimos que cada día nos hagas también más llenos de tu Amén. Espíritu. Sí, Señor. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.